Secretos de la arquitectura sagrada. La construcción de un santuario siempre ha sido para los pueblos sedentarios un acto de profunda fe. Construir una iglesia o un templo es crear en la tierra la morada de Dios, su casa entre los mortales. La devoción y la piedad manifestada por nuestros antepasados para acoger el testimonio del poder divino nos ha legado por todo el mundo cristiano una extraordinaria cantidad de oratorios, capillas, iglesias, basílicas y catedrales. La belleza, la armonía y el resplandor de estos edificios continúan seduciéndonos y despertando en lo más profundo de nuestras almas el afán por conocer y entender los orígenes de lo que fue la expresión de la espiritualidad humana durante muchos siglos. Como guardiana de los valores tradicionales, la Iglesia nos transmite el mensaje de los constructores de catedrales que son los conocedores de este saber ancestral, el arte sagrado cuya significación todavía se puede descifrar en las piedras de nuestras iglesias y catedrales. Estos santuarios son lugares iniciáticos donde el fiel puede concentrarse, meditar y rezar. También resultan ser un fantástico libro de piedras donde el hombre puede descubrir, aprender y comprender las enseñanzas de un saber casi olvidado. Las primeras capillas paleocristianas poseían muros gruesos, sin ventanas, y recibían a los fieles debajo de sus bóvedas bajas y pesadas. Tal devoción, simplicidad y pureza respetaban el espíritu mismo de la liturgia. Un culto contemplativo cuya meditación y concentración se veían favorecidas por los modestos santuarios. Con la llegada del arte gótico, la Edad Media será testigo de un profundo cambio tanto espiritual como material. Las cruzadas en Oriente Próximo reforzaron la fe de los fieles y contribuyeron a la llegada de nuevas técnicas de construcción. A partir de entonces, nada será lo mismo. La arquitectura protectora y maternal de sus pequeñas iglesias románicas deja gradualmente sitio a los templos de luz, cada vez más altos, cada vez más magníficos, totalmente dedicados a una espiritualidad que intenta elevarse e irradiar hacia el cielo. El espíritu de la tierra, cuna de la vida, se abre a partir de entonces hacia el cielo y el sol, allí donde reside el Dios de los hombres. Las catedrales más grandes se construyen en apenas 2 siglos y sus fundadores, arquitectos y artesanos nunca dejarán de ofrecer lo más bello y grandioso que puedan dar para rendir homenaje a su creador. Aunque aparezcan nuevos métodos de construcción, los edificios sagrados se erigen en el más estricto respeto a la tradición ancestral celosamente guardada por los constructores de catedrales. El emplazamiento de un lugar de culto, su arquitectura y su decoración no se deben al azar. Cada detalle posee un significado y forma parte de un conjunto armonioso donde lo material se alía con lo espiritual, donde la luz sucede a la sombra, y donde todo está hecho para favorecer el espíritu de los hombres, para que se despidan de la tierra y se abran al cosmos, lugar misterioso de sus esperanzas. Al atravesar la piedra, el mundo cósmico inspira a los constructores de catedrales las reglas básicas de su arte, el trazado y la geometría sagrada. Todas las estructuras de una catedral, por ejemplo, se inspiran en las formas geométricas más elementales, el cuadrado, el círculo y el triángulo. A partir de estos 3 elementos fundamentales, los constructores realizaban nuevas figuras, cada vez más complejas, que mantenían, sin embargo, todo su significado simbólico. El triángulo equilátero, por ejemplo, encarna la divinidad. Con sus características y sus propiedades geométricas posee todas las perfecciones. En cuanto al círculo, su forma absoluta e inmutable es la imagen del punto de partida infinito. Es símbolo de eternidad
y su centro es un principio generador. La forma redondeada de la mayoría de los santuarios nos indica la expansión de la Iglesia en el universo. Los domos que cubren los santos nos recuerdan la inmensidad del cosmos y el misterio de su creación. Los arquitectos y los constructores de catedrales que usaban fórmulas sencillas para establecer los fundamentos de sus obras poseían un saber secreto, reflejo de su propia investigación sobre la unidad divina. Antes de la Edad Media, el templo cristiano occidental era de forma rectangular, modelo heredado de las basílicas romanas. La construcción de las iglesias siguiendo el plano de cruz latina representa el Calvario de Cristo. Su cuerpo está simbolizado por la nave, el crucero está situado donde irían los brazos y el coro alberga la cabeza del supliciado. Sin embargo, la iglesia románica jamás les ha impuesto a los arquitectos ningún plano. Existen iglesias hexagonales, octogonales e incluso circulares. Otras interpretaciones ven en la estructura de la iglesia la forma de un barco volcado, de un buque saliendo hacia Jerusalén o de una barca luchando contra las tempestades internas, pero que sigue siendo el medio más seguro de cruzar a la otra orilla, de pasar del mundo terrestre al celestial. En la simbología de las formas del templo, el círculo es cielo y el cuadrado tierra. El coro no solo es el centro espiritual de la Iglesia, sino también el mediador del eje cósmico. De esa manera, la Iglesia se convierte en el centro del mundo. El mayor de los templos claramente es el de Jerusalén. El rey Salomón emprendió su construcción hace cosa de 1000 años. Verdadera referencia para los constructores de catedrales, este santuario fue concebido con el único objetivo de albergar el Arca de la Alianza. Este cofre de oro macizo y madera acompañaba al pueblo de Israel a lo largo de sus desplazamientos. En aquella época, en la que las tribus judías eran nómadas, el Arca Santa hacía las veces de santuario itinerante. Pero mucho más que un simple objeto de veneración, el Arca era el testimonio de la presencia de Dios. Era su casa en la tierra, al igual que el Templo de Jerusalén, que más adelante la albergará, convirtiéndose para los futuros constructores de la cristiandad en el símbolo de la arquitectura sagrada como resultado de un acuerdo armonioso entre el hombre y el universo. En Occidente, los cultos ancestrales y la religión de los druidas han servido de base para el cristianismo. Al igual que los dólmenes, las iglesias que dominan los pueblos son, la mayoría de las veces, construidas sobre un cerro, allí donde se hallaba un antiguo templo idólatra, un dolmen o un menhir. Las poblaciones se reunían allí para practicar ritos paganos, invocar a las fuerzas de la naturaleza y dar sepultura a sus difuntos. Determinar el emplazamiento de un lugar sagrado siempre ha sido un misterio. Dicen que estos lugares mágicos nunca fueron escogidos por el hombre, sino descubiertos por él. Una audaz teoría revela que las propiedades geofísicas del suelo son el origen de esta elección. En efecto, unos campos magnéticos muy particulares serían favorables para la práctica de actividades espirituales. ¿Podrían haber descifrado el misterio de la Tierra y sus energías escondidas nuestros antepasados? En cualquier caso, si las prácticas religiosas están bajo la influencia de los fluidos subterráneos, es, por encima de todo, en dirección al cielo y al sol que el espíritu de los hombres parece dirigirse. Todas las antiguas iglesias están emplazadas hacia oriente, siguiendo un eje que va del este, donde se levanta el sol y se alberga el corazón, hasta el oeste, donde se sitúan el porche y el atrio. Gracias a una sutil disposición de aperturas y vidrieras, la luz penetra en el edificio y nos revela sus secretos según las estaciones. El norte es una región fría, el país de las tinieblas que se opone a la luz. Esta, muchas veces comparada con el Nuevo Testamento, representa simbólicamente al sur, donde el sol está en el cenit. Por su posición elevada, dominando las iglesias, el gallo es el último en recibir al anochecer los rayos del sol y el primero en saludar a oriente al amanecer, su renacimiento.
ya tenemos una aproximación de su profundo simbolismo que lo ata a la idea de luz, de muerte y renacimiento. Animal solar, presente sobre los lugares sagrados, el gallo nos recuerda el ciclo inmutable de la vida y la muerte. El templo, como edificio sagrado, también es el lugar de una iniciación, la que consiste en abandonar las tinieblas y andar en dirección a la luz, siguiendo el camino dictado por el sol. La fachada occidental de una iglesia recibe a modo de decoración las escenas del juicio final que están orientadas hacia la parte de los muertos, donde se pone el sol. La progresión al centro de la nave se hace entre las columnas que sostienen los capiteles, a menudo esculpidos lujosamente y solo descifrables siguiendo un camino hecho de sombras y de luz. Pero si todas las iglesias aparecen orientadas sobre el curso del sol, también existen algunas excepciones. En el sur de Francia, cerca de Toulon, la aldea de Sixfurt posee un patrimonio religioso muy interesante. El antiguo pueblo, cuya fundación se remonta al año 600 antes de nuestra era, fue construido sobre la colina donde hoy subsiste la iglesia colegial de San Pedro. Este imponente edificio posee una magnífica fachada en aguilón abierto por una puerta románica. El interior de la colegiata es muy interesante. Unas excavaciones han sacado a relucir las estructuras de una antigua iglesia de arquitectura románica. Esta estaba perfectamente orientada según el eje norte-sur, mientras que la construcción del nuevo edificio seguía un trazado perpendicular. Una importante restauración permite discernir de manera muy precisa el corte practicado en la nave románica en la cual se incrusta parte de la nave gótica. La relación entre los dos edificios pone en evidencia el contraste entre la caliza gris y la dura y dulce piedra rosa de la época gótica. La antigua iglesia, construida hacia el siglo XI, sucedió a una capilla del siglo IV o V, entonces demasiado exigua. Su trazado inicial ha dejado una construcción oscura y vasta que desprende, sin embargo, una sensación de fuerza tranquila y equilibrada. Siendo de dimensiones modestas, hizo falta agrandar la iglesia y cuando en el siglo XVII se emprendieron las obras necesarias, la configuración del terreno, que era muy inclinado, impidió cualquier tipo de alargamiento de la nave original. El cambio de orientación se imponía y se construyó una nueva iglesia de estilo gótico. Así pues, la Colegiata de San Pedro es una de las pocas iglesias de Francia que acoge bajo el mismo techo dos edificios sagrados construidos perpendicularmente con 600 años de diferencia. El lugar privilegiado del templo es sin duda el altar. Situado generalmente debajo del domo para poder recibir las radiaciones cósmicas benefactoras, se encuentra en el recinto sagrado del edificio, allí donde el profano no puede entrar. Alzado sobre la nave por unos cuantos escalones, el altar a menudo simboliza la ascensión hacia la montaña santa, que el sacerdote debe subir para acercarse a Dios. El hecho de escoger el emplazamiento para la construcción de una iglesia viene a ser lo mismo que determinar el punto donde se situará el altar. Todo el edificio se ordena alrededor de este eje, alrededor de este centro del mundo. Por su forma, evoca una mesa de sacrificio y ocupa un sitio privilegiado, ya que el rito que ahí se desarrolla es el acto más importante de la liturgia.
La belleza de los materiales, y principalmente de la piedra usada para su edificación, es lo que da toda la nobleza al altar. Las 5 cruces grabadas, además de recordarnos el sitio de las 5 unciones y el de la combustión del incienso, también nos indican la voluntad de poner esta mesa de sacrificio en un lugar único, en la intersección de los 4 puntos cardinales, reflejo del axis mundi y de la posición dominante del templo sobre la tierra. El baptisterio, también llamado pila bautismal, es otro lugar sagrado del edificio religioso. Tradicionalmente situado en el lado norte de la entrada, acoge al fiel que viene de un mundo tenebroso para integrarse en los caminos de la religión y poder bautizarse y purificarse antes de ver la luz. Situado cerca del umbral, es el sacramento de entrada en la iglesia cristiana. Antiguamente, la pila bautismal se hallaba en un edificio distinto. Hoy en día se encuentra generalmente en un recinto cerrado por rejas, lo cual le confiere un carácter sagrado y lo separa del mundo profano. Al contrario que el altar, que está sobrealzado, el baptisterio debería estar situado unos grados más bajo, en memoria al rito litúrgico que nos recuerda que la inmersión y emersión simbolizan la naturaleza misma del bautizo, la muerte y la resurrección. Más allá de lo simbólico, la arquitectura sagrada nos recuerda con frecuencia la voluntad que tenían los constructores de catedrales de transformar, embellecer y armonizar un santuario, la mayoría de las veces originariamente modesto, y que con el tiempo se ha convertido en un lugar de peregrinación y de veneraciones. Es el caso, por ejemplo, de San Máximo en Provenza, cuya historia está íntimamente ligada a una de las más bellas tradiciones cristianas. Este edificio monumental alberga desde hace varios siglos las reliquias de María Magdalena, la pecadora arrepentida. El relato de su vida nos enseña que, después de haber sido expulsada de Jerusalén, participó en la evangelización de la Provenza alrededor del año 40, acompañada por su hermano Lázaro y de su hermana Marta. Luego se retiró hasta el fin de sus días en una cueva. Cuando murió, su cuerpo fue depositado en un magnífico sarcófago que fue escondido durante más de 500 años para evitar el pillaje de los sarracenos. Su descubrimiento en el siglo XIII fue el origen de una importante peregrinación y de la construcción de una prestigiosa basílica. Este edificio, único ejemplo de la belleza gótica en Provenza, fue erigido en el mismo emplazamiento de donde fueron extraídas las reliquias de esta santa, un pequeño santuario hoy en día situado bajo la nave central. Aunque no se trate de una cripta, sino realmente del primer templo cuya construcción remonta al siglo IV, su emplazamiento presenta una particularidad. No está situado debajo del coro, como es la costumbre, sino debajo de la nave. Este antiguo santuario transformado en cripta es, sin embargo, el verdadero lugar sagrado de la basílica. La construcción de San Máximo fue tormentosa y necesitó varios siglos para llevarse a cabo, por lo que es uno de los pocos e importantes edificios de Francia que presenta una fachada inacabada y la ausencia de campanario. Sus líneas exteriores, sin embargo, son puras y regulares y reflejan el espíritu mismo de un estilo gótico perfectamente conseguido, cuyo trazado favorece la armonía y la simplicidad.
Pero la fachada de piedras rugosas e irregulares contrasta con la majestuosa y elegante arquitectura de la nave principal. La altura de los pilares y la nobleza de las bóvedas comparados con la modestia escultural constituyen un conjunto magnífico. La unión entre un estilo románico sencillo pero eficaz y una arquitectura gótica flamígera de ornamentación recargada. La Basílica de San Máximo da fe del equilibrio perfecto entre el cielo y el cosmos, y respeta por su claridad y su pureza la vocación inicial de los edificios consagrados a la plegaria y a la expresión de la fe. Su arquitectura interior se inscribe en la tradición de los grandes edificios sagrados. El coro, lugar de ritos y de culto, está claramente separado del espacio profano por un recinto cerrado mediante un suntuoso umbral. Unos magníficos revestimientos de nogal esculpidos comprenden 94 sillas del coro, donde antiguamente se sentaban cabildos y celebrantes. El altar mayor está situado en un ábside de 7 caras y fue construido sobre una doble fila de aperturas. Su decoración presenta monumentales mármoles y bajorrelieves que ornamentan el santuario y le dan un aspecto majestuoso. Una urna de pórfido, regalada a la basílica por el arzobispo de Aviñó, contenía antaño parte de las reliquias de María Magdalena que fueron depositadas en el siglo XVII en presencia de Luis XIV y de la corte real. Otros 2 elementos del mobiliario provocan la admiración de los visitantes y aún suscitan por parte de artesanos, maestros y obreros una secreta peregrinación en homenaje al trabajo de sus predecesores. Un púlpito monumental, situado en la gran nave, cuenta la historia de María Magdalena a través de 7 medallones esculpidos. Encima de estos, la santa se ve sujeta por unos ángeles. Y debajo, 4 altos relieves representan los atributos de los 4 evangelistas, San Juan y San Lucas, simbolizados por un águila y un buey, San Matías y San Marco, simbolizados por un león. Encima de la puerta de entrada principal se pueden ver los órganos. Mundialmente famosos, estos órganos fueron diseñados por un fraile dominicano del convento de Tarascón y uno de los mejores expertos de su época. Esta obra encomiable está compuesta de 2.960 tubos que esconden el trazado, en la fachada oeste, de un rosetón que hubiera sido enorme de haber sido acabado. Sin embargo, los grandes edificios góticos, majestuosos y orgullosos, no deben hacernos olvidar lo que fueron en los primeros siglos de nuestra era los templos cristianos. La ciudad de Metz, en la Lorena, alberga la iglesia más antigua de Francia, construida siguiendo los planos de una basílica romana. Esta nos da una idea significativa de la sencillez de los lugares sagrados en aquella época. Un ábside pentagonal servía de coro y la nave tenía la forma de un vasto cuarto rectangular. Pero volvamos al sur de Francia, en el Var, a la capilla de Six-Four, llamada Capilla de la Pépiole. Este simpático edificio, magníficamente restaurado en el siglo XX, también es uno de los santuarios más antiguos de la Provenza. Su arquitectura tiene todas las características de las primeras iglesias sirias de los siglos IV y V, fecha a la que por lo visto se remonta su fundación por los discípulos de San Casiano, que fue un monje oriental que vino para fundar el monasterio de San Víctor de Marsella. Unos indicios arqueológicos ponen de manifiesto que la capilla fue construida sobre un antiguo lugar de culto pagano que comprendía, entre otras cosas, una losa de piedra enorme que se usaba durante los sacrificios rituales. El umbral que acoge a los visitantes está situado, según la tradición provenzal, en pleno sur, fuera del alcance del Mistral.
3 absidiolas constituyen la fachada oriental de la iglesia y nos permiten adivinar la disposición interior. Una nave central y 2 salas anexas a cada lado, acabadas por un ábside semicircular. Debía tratarse del Martyrium al norte, donde se depositaban los restos mortales del santo patrón, y del Secretarium al sur. Esta configuración era corriente para las iglesias de inspiración oriental en el siglo V. La única entrada de la capilla nos conduce directamente a la nave, donde la luz exterior contrasta repentinamente con la penumbra del santuario, cuyos gruesos muros y bóvedas de piedra favorecen el silencio y el recogimiento. 3 naves pequeñas se comunican entre sí mediante 2 arcos de bóveda. Uno de ellos es sorprendentemente grueso, pero le da unidad al conjunto. Los 3 altares que se levantan frente a cada ábside se remontan a una época muy antigua y fueron hallados, al menos 2 de ellos, durante unas excavaciones practicadas en el suelo. La pureza de las líneas y su simplicidad le da a este monumental edificio una apariencia de tranquilidad y serenidad. Su restauración, emprendida por un monje benedictino en los años 50, le ha devuelto su verdadera vocación, la de un lugar de plegaria excepcional donde el espíritu humano, fuera del alcance de los problemas temporales, puede consagrarse por completo a la contemplación. Ya sea una pequeña iglesia parroquial o una catedral, el edificio religioso es ante todo un lugar de enseñanza. En una época en la que faltaba instrucción, la iglesia tenía un papel pedagógico. Los frescos, las esculturas, la música y los cantos eran concebidos para recrear un contexto favorable a la enseñanza de la historia sagrada. Estatuas, representaciones de escenas bíblicas, figuras geométricas y ornamentaciones vegetales decoran los muros y las columnas de los edificios sagrados. Todos estos símbolos forman un verdadero libro de piedra cuyo conocimiento, mediante la escritura, se transmite de generación en generación y se graba en el subconsciente de los fieles bajo la forma de una simbología universal. La unidad arquitectónica y decorativa de una iglesia es casi siempre el fruto de una obra común. Cada artista se adapta a las reglas de su gremio mientras conserva su expresión personal. De modo que la armonía de un edificio sagrado no solo se debe a la unidad de su concepción, sino también a su decoración. Las esculturas y los bajorrelieves, a la vez que forman parte de un muro, le dan vida y dinamismo. De modo que el edificio entero se convierte en una escultura viviente. El umbral de la iglesia de Saint-Trophime de Arles nos ofrece un magnífico ejemplo de decoración exterior. Es un verdadero libro de piedra ilustrado que nos cuenta la vida de los santos y personajes que han labrado la historia provenzal. Pero también es la fe cristiana, con sus leyendas y sus tradiciones, la que se cuenta aquí a través de numerosas alegorías y símbolos. Una vez que se ha logrado descifrar el lenguaje de los artistas que han esculpido esta obra, el mensaje que aparece es claro. Los que se alejen de la luz divina, los que no quieran reconocer en Cristo al Salvador, no conocerán sino las llamas del infierno. Las imágenes se usan para impresionar a las conciencias. Los que están condenados al sufrimiento tienen los pies en el fuego. La representación simbólica quiere ser disuasiva, y el cristiano, antes de entrar en la iglesia, está informado explícitamente sobre las consecuencias de un eventual comportamiento herético. Verdaderos libros mudos, las paredes de una iglesia nos presentan a menudo una multitud de personajes aterradores o inquietantes. Ya se trate de leyendas paganas o de relatos bíblicos, un pequeño mundo de criaturas fantásticas y de personajes extraños conviven y evolucionan en este inmenso libro ilustrado de la Edad Media.
La presencia de escenas paganas, de animales legendarios o de demonios con caras haciendo muecas nos recuerda también que las iglesias y las catedrales no son solo un lugar de culto, sino también un lugar donde se reúne un pueblo que expresa tanto sus angustias como su humor. En Francia, durante cerca de 300 años, del siglo XI al siglo XIV, 80 catedrales, 500 grandes iglesias y miles de docenas de iglesias parroquiales han sido construidas. Los monjes que antaño concebían los edificios románicos dieron paso a los constructores laicos especialistas en estas nuevas creaciones, cuyo advenimiento provocó una profunda transformación en la manera de levantar los edificios religiosos. Aunque el arte gótico nació en la región parisina, también se desarrolló considerablemente en el extranjero. El rigor y el profundo recogimiento suscitado por el arte románico dan paso a partir de entonces a un arte de exaltación. El arte gótico, con sus bóvedas y estructuras alzadas, encarna el espíritu de una religión que se sobrepone a todas las antiguas creencias. Una de las reglas de oro de esta arquitectura, y quizás la más dominante, es la del equilibrio de masas. El empleo de la bóveda de ojiva y la variedad y riqueza de la decoración caracterizan principalmente el estilo gótico. Todo está calculado por los constructores de catedrales para proporcionar una sensación de claridad y ligereza. Las catedrales góticas alzan sus osadas flechas que parecen rendir homenaje a las fuerzas celestiales y terrestres, como es el caso de la Catedral de Estrasburgo, que pesa cerca de 2000 toneladas. Liberándose de las molestias de la materia, el estilo gótico nos ha dejado un patrimonio cuyas construcciones reflejan no solo una fantástica proeza tecnológica, sino también, gracias a la armonía de sus formas y luces, la expresión de un arte completamente dirigido hacia la espiritualidad cristiana. En las construcciones sagradas, todo está rigurosamente calculado. Mientras la forma y la decoración le proporcionan unidad al templo, los sonidos, las vibraciones de las voces y los colores generados por las vidrieras actúan verdaderamente sobre el espíritu de los fieles. Debido a la ausencia de medios de sonorización sofisticados, los constructores de catedrales no solo se contentaban con construir un edificio físico hecho de piedra y madera, también se interesaban por el universo invisible de los sonidos, resonancias y armonías. El secreto de la arquitectura de los grandes edificios góticos puede resumirse en dos reglas esenciales: construir una bóveda de piedra que pueda resistir al fuego y disminuir las fuerzas laterales de las paredes mientras conserva la ligereza y la transparencia de estas. Construir una bóveda es la herencia de una técnica conocida desde la época romana, pero cada bóveda parece una proeza tecnológica para los constructores de catedrales. Sobre una plantilla de madera que posteriormente se retiraba, se disponía una serie de piedras ligeramente trapezoidales, de manera que se sostenían entre sí. Para unir las dos partes de la bóveda, se ponía al final de todo un bloque la clave de la bóveda, que se hundía y presionaba las piedras vecinas. Al igual que el capitel debe coronar una columna, la clave de la bóveda acaba y corona un edificio. Ella es la que cubre la apertura de la cima del domo o de la bóveda. El eje que atraviesa este orificio es el axis mundi, es decir, el eje del mundo, a menudo materializado por un hilo de plomo. En la clave de la bóveda, a veces, se puede leer una huella secreta que testifica el poder creativo del hombre. Para disminuir la presión que soportan las paredes, aparecen los arcos cruzados. Es el caso en los edificios góticos, donde el peso de la bóveda se reparte sobre 4 pilares. Esta técnica, que permite mantener el conjunto del edificio,
genera numerosas presiones laterales que deben ser contrarrestadas con muros gruesos en la base de la construcción o utilizando un sistema de arbotantes que anulen estas fuerzas laterales, como es el caso en el arte gótico. Estos últimos constituyen tanto un elemento estético como funcional. No solo permiten soportar el peso de las bóvedas, sino que también se utilizan para evacuar el agua de la lluvia y sostener las gárgolas. Para que la estructura sea más sólida, 2 campanarios están instalados sobre pilares, cuyo peso, muy importante, será suficiente para mantener la hilada de la estructura. Las paredes situadas entre las columnas y que antaño sostenían el conjunto del edificio ya no son sino simples tabiques. En la arquitectura gótica, al no soportar prácticamente el peso de la construcción, son progresivamente reemplazados por largos vanos ornados con vidrieras, ofreciendo así una entrada de luz al templo. La luz tiene una importancia muy particular en los edificios sagrados y es el motivo de un estudio inicial. El hombre halla su libertad en la luz y su resplandor traspasa el alma humana, trae esperanza y reconforta. La luz está presente en los edificios religiosos a través de las vidrieras, pero también de las llamas de los candelabros y de las velas. El paso de una pared de piedra a una de luz transpone lo material hacia lo etéreo. Gracias a las bóvedas en ojiva y a los arbotantes, el grosor de la pared pierde su sentido. Una nueva ciencia acaba de nacer, la alquimia del vidrio y el arte de la vidriera. El arte de la vidriera consiste en transmutar y dejar penetrar los rayos de sol en el interior de la masa del edificio a través de un prisma de vidrios multicolor. Generalmente, las vidrieras de la fachada norte están dominadas por el color azul, mientras que el rojo se encuentra más frecuentemente en la fachada sur, donde la luz es más viva. Los rosetones pueden llegar a alcanzar los 15 metros de diámetro en superficies de 150 metros cuadrados. El arte de las vidrieras, que existe desde la antigüedad, no solo fue redescubierto, sino también desarrollado de forma espectacular para la construcción de los edificios góticos. La apertura de vanos anchos en las catedrales exigía una sutil renovación de las técnicas para sujetar una estructura de vidrio resistente a la intemperie y de grandes dimensiones. Se construyeron durante esa época unas espléndidas vidrieras multicolor y unos rosetones cada vez más sofisticados. La mayoría de las fachadas de las catedrales están ornamentadas con 3 pórticos. Mientras unos opinan que se trata de la unión de las 3 religiones monoteístas, otros estiman que es la síntesis de las tradiciones celtas, judías y cristianas. El pórtico central, donde generalmente se halla el Cristo, a menudo está partido en 2, ya sea por el mismo Cristo o bien por un pilar que soporta el dintel. Esta división o dualidad nos muestra los 2 caminos de la vida, el bueno y el malo, la vida terrestre y la cósmica, el infierno y el paraíso. Encima del pórtico sur de la Catedral de Estrasburgo, la sinagoga representada por una mujer con los ojos vendados y que aparta la mirada de la luz porque no quiere reconocer el Nuevo Testamento.
se encara con otra mujer coronada y victoriosa que representa la Iglesia cristiana. Con la boca abierta, las gárgolas, elementos característicos de la decoración de los grandes edificios góticos, parecen querer devorar a sus víctimas. Estos fabulosos animales con cara de león, dragón o cabra no han sido concebidos, contrariamente a lo que se podría pensar, para asustar a los fieles, sino que han sido puestos allí para proteger el monumento. En las alturas de los grandes edificios góticos, el acceso al paraíso también está guardado por unos monstruos o animales con caras espantosas. Son el reflejo no solo de los vicios y virtudes del hombre, sino también de su propia lucha interna contra el mal. Las grandes catedrales son la herencia de 6 siglos de experiencia en la construcción de iglesias y de basílicas. Agrupados en gremios, los obreros se desplazaban de ciudad en ciudad y de obra en obra, llevándose consigo nuevos conocimientos y el saber adquirido a lo largo de su recorrido. Estos especialistas del arte gótico adoptaban unas leyes y costumbres que se transmitían de generación a generación. Cuando un obrero se integraba a un nuevo gremio, debía prometer que no divulgaría ninguno de los conocimientos que acababa de adquirir. Talladores de piedras, herreros, carpinteros. Los obreros siguen perpetuando todavía hoy los secretos de su arte y nos dejan con su obra el testimonio de un saber iniciático cuyos orígenes se remontan a la época de la construcción del Templo de Jerusalén. Los monumentos medievales llevan a menudo en sus muros señales de apariencia misteriosa. Los talladores de piedra marcaban su producción así, de manera que su trabajo pudiera ser identificado y, por supuesto, remunerado. Cada obrero poseía su firma, que consistía en un símbolo cuyo significado solo él conocía. Otras señales nos dan indicaciones respecto a la orientación y posición que tenían en el edificio. A pesar de estas interpretaciones racionales, esta escritura simbólica parece pertenecer a un lenguaje secreto ligado al contenido iniciático del arte de los constructores de catedrales. El gremio de obreros de hoy en día ofrece la ocasión a los aprendices de realizar un tour por Francia. A veces estos, para señalar su estancia en algunos lugares sagrados, dejan marcas distintivas en las piedras. El puente del Gard, edificado en la época romana, ha superado las pruebas del tiempo de manera destacable. El esplendor y la robustez de este edificio están reconocidos por el movimiento de obreros que le rinden homenaje, dejando en sus piedras el testimonio de su visita. La piedra, considerada el hogar de Dios, es un símbolo poderoso. En su estado bruto, antes de ser trabajada por la mano del hombre, la piedra reúne en un solo lugar las radiaciones cósmicas y terrestres. Materia prima de los constructores de catedrales, la piedra ha vivido en la tierra, se ha impregnado de su magnetismo y de su pureza virginal. Es la materia noble que usaban los obreros para la construcción de los edificios sagrados. Su disposición se efectuaba en función de su magnetismo inicial. Si la piedra no está en el sitio que preveía el plano de extracción de origen, los polos invertidos podrían llegar a crear transferencias de corrientes magnéticos que descompondrían la obra. A partir de su estado bruto, la piedra es tallada por la mano del hombre, quien la desbasta y la transforma. Esculpida, trabajada,
no solo es el resultado de la labor de los constructores de catedrales, sino también el símbolo de su espiritualidad. Por la persistencia de su materia, la piedra simboliza también la memoria de la humanidad. Los obreros, de esta manera, han inscrito en ella un mensaje mudo cuyo sentido escondido nos abre las puertas de la comprensión secreta del universo. Los elementos arquitectónicos que componen un edificio sagrado a menudo son esculpidos en el mismo lugar de su excavación. Solo las piezas más complicadas eran talladas en la obra antes de ser colocadas. Las herramientas de los obreros no eran tan diferentes a las que se usan hoy en día en las obras artesanales. Martillo, buril, tijeras, sierra, garlopa formaban el material indispensable representado por el hilo de plomo, la escuadra, el compás y el nivel. La herramienta es la prolongación de la mano del hombre. Es a través de ella que el espíritu humano trabaja la materia y la transforma en obra. La regla y el compás eran las herramientas básicas del constructor. El trazado de los círculos que se cortan y entrecortan permitía delimitar 9 puntos y contar con la misma medida de base para otros muchos lugares. El trazado de un rosetón, por ejemplo, se hacía mediante 2 operaciones sencillas que juntas formaban una figura compleja. Herramientas esenciales, la escuadra y el compás a menudo acarrean un simbolismo operativo que se traduce en la íntima unión que existe entre el trabajo intelectual y el manual. Las medidas usadas en la construcción de los edificios de la Edad Media se establecían con relación a las medidas humanas. Para entender todo el simbolismo y la armonía de estas construcciones, es necesario reencontrar no solo esta unidad de medida, sino también sus proporciones. Para calcular de manera muy precisa las formas y los empujes, los obreros habían tomado por costumbre trazar en el suelo una especie de guía técnica a tamaño real, con ciertos detalles sobre la construcción. A menudo el trazado de los edificios sagrados se organizaba en torno a figuras geométricas sencillas, el cuadrado o el doble cuadrado y el círculo, que representan el cielo y la tierra. El arte del trazado era una especialidad de los constructores de catedrales. El uso del compás permitía reencontrar en los trazados la utilización excepcional del oro. El uso de este reflejaba las grandes leyes universales de la Tierra y el cosmos. Esta divina proporción desprende una armonía general en el edificio. De esta forma, la relación entre la largura, anchura y profundidad de un edificio sagrado nos permite hoy en día identificar números místicos como el 3, el 7, el 11 y el 12. Los rosetones de las catedrales, por ejemplo, a menudo son construidos a partir de un múltiplo de 6, símbolo del equilibrio perfecto. Este arte del trazado, explotado de manera admirable por los constructores medievales, era la expresión de su habilidad y de sus conocimientos legendarios. Cada señal, cada símbolo, cada ornamentación expresa la voluntad humana. Cada detalle se inscribe en un conjunto coherente y participa no solo en la solidez y la belleza del edificio, sino también en la voluntad de enseñar a los hombres los secretos de la comprensión de un universo ordenado por la mano de un arquitecto único.